Bienvenidas y bienvenidos al podcast Quedamos para un café. El último miércoles de cada mes charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Compartiremos vivencias, reivindicaciones, retos y sueños. Os invito a que nos acompañéis. Hoy quedamos para un café con Alba. La vida ha tenido a bien juntarnos en el curso de podcasting de Rick Sánchez. Ella es empresaria y creadora de contenido. También es artista, payasa, locutora, dobladora, empresaria digital y sorda. Hoy viene a contarnos su historia personal y su andadura profesional. Hola Alba, bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme y por esa presentación tan maravillosa. Me alegra que te guste. Hago así al principio una pequeñita presentación para que las personas que no te conozcan pues se puedan hacer una idea de quién va a estar hoy de protagonista, de flamante protagonista de este episodio y puedan decidir si se quedan o se van. Pero se quedan todos seguro. Hombre, debería. ¿Cómo estás? Pues muy bien, estoy aquí con un café y una botellita de agua porque yo creo que hoy tenemos muchas cosas y muy interesantes de las que hablar. Pues sí, tú tienes en proyecto lanzar tu propio podcast. Exacto, por eso nos hemos conocido. En el curso de Enrique. ¿Y ya sabes más o menos de qué va a tratar o todavía está en preparación? En principio va a tratar de todo lo que es mi vida en global, ¿no? Porque hay una parte empresaria, hay una parte artista, ¿no? Como has dicho en la presentación, hay muchas partes que conforman a una persona, pero sobre todo con una línea narrativa que es que estoy sorda. Estoy sorda o soy sorda, ¿no? Vamos a llamarlo por su nombre, porque al final la discapacidad auditiva, bueno, tú puedes nacer con ella o puedes adquirirla, como en mi caso, con una enfermedad, ¿no? Que se llama otosclerosis bilateral, un término médico. Pero forma parte de tu vida y entonces cuando decides, por lo menos en mi caso, contarlo públicamente, empiezan a salir los esqueletos del armario, ¿no? Que quiere decir que hay cosas que a veces no has dicho o no has interiorizado tú misma y cuando decides contarlo públicamente, todo eso sale. Y sale de una manera que yo creo que se tiene que contar por todos los canales posibles, en este caso un podcast, porque al final sé que hay mujeres más que nada, me identifico porque yo soy mujer, también hombres, pero mujeres jóvenes que tienen esta enfermedad y que no se atreven a decirlo. ¿A ti te costó llegar a este punto? Muchísimo, muchísimo. Y no era tampoco muy reticente a decirlo a nivel privado y a nivel familiar y a nivel, pues esto, sociedad cercana, ¿no? Pero públicamente en Instagram, con esa comunidad que te sigue, ¿no? Yo soy social media manager y por eso pues tenía ahí un nutrido grupo de personas, ya te digo, sobre todo mujeres, y decir que yo estaba sorda para mí era un hándicap, porque pensaba que si lo decía iba a obtener rechazo. O sea, que la primera persona que tenía prejuicio eras tú. Siempre. De hecho, hay mucha gente que a raíz de mi vídeo, digamos que donde oficialicé mi sordera, ¿vale? Yo lo llamo así, me escribieron un montón de mujeres para decirme que les pasa exactamente lo mismo que a mí y no se ha atrevido a decirlo. Casos de personas que una de ellas, por ejemplo, trabaja en un colegio de directora, 10 o 12 años, no recuerdo bien, una barbaridad, y no ha dicho que es sorda ni que lleva audífonos, se lo tapa con el pelo, ¿no? Esto es un ejemplo, pero hay muchos más de mujeres que no se atreven porque al final nuestro hándicap y nuestro prejuicio es el primero que se pone por delante. Al final se trata, yo creo, de abrazar tu vulnerabilidad, asumir cómo eres y creo que aceptando tu vulnerabilidad, aunque suene contradictorio, consigues hacerte más fuerte. Sí, y eso no es fácil en el sentido de no solo por valentía, ¿no? Decir públicamente, oye, a mí me pasa esto, sino que además necesitas tiempo para que este proceso se interiorice, ¿no? Cuando yo lo dije, me acuerdo que fue, creo que en 2019 o 2020, quizá en plena pandemia, por ahí, porque claro, una cosa fue cuando lo pensé, en 2019 voy a decirlo, y otra cosa cuando lo hice, ¿no? Y entonces cuando lo hice pasó mucho tiempo, pasó un año o dos, hasta que yo empecé a ver que realmente lo había dicho, que realmente me estaba ayudando positivamente como persona esta confesión pública y que podía ayudar a otras. Se hizo realidad. Exacto.
¿Y tú perdiste audición de niña, de adolescente? ¿A qué edad? Mi caso es muy curioso porque yo tengo la enfermedad hereditaria que te he dicho antes, otoesclerosis bilateral, que viene de mi madre, mi tía también la tiene, mi abuelo, y ahora hemos descubierto que mi hermano de 30 años también. Pero lo normal es que esta enfermedad se desencadene cuando ya tienes 30 o 40 años, que sea como más visible, ¿no? Porque cuando tienes 14, 15, pues no se nota tanto, no tienes una pérdida de audición muy fuerte. En mi caso sí que fue una enfermedad más avanzada. A los 14 años ya nos dimos cuenta de que tenía mucha pérdida y me operaron, me pusieron un implante dentro del oído. Hay 3 huesecitos, ¿no? Pues el del medio es el que yo lo tengo mal, ese me lo cambiaron por una placa pequeñita de titanio. Pero para más INRI lo que pasó fue que me dio un ictus un año después de esa operación. Es rarísimo en esa edad. Rarísimo, pero pasa porque le llaman infarto de oído y no se sabe cuál es el motivo principal, ¿no? A lo mejor quizá estrés en ese momento de mi vida, al ser empresaria tenía muchos frentes abiertos, pero bueno, no se sabe, entonces no se puede decir a ciencia cierta. Yo era muy joven, con lo cual al final se juntó la otoesclerosis bilateral con ese ictus o accidente isquémico en el oído y fue ya la bomba porque obviamente ya lo que había recuperado con la operación se perdió. Tenías 15 años. 15 años cuando me di cuenta de la enfermedad y cuando me dio el ictus tenía 26. Porque al decir que ya eras empresaria... No, con 15 no, pero con 18 o 20 sí. O sea, que te viene de largo, ¿no? ¿Tuviste claro que querías emprender? ¿Nunca valoraste trabajar por cuenta ajena? Yo siempre, desde que entré al instituto a los 14 años, en mi cabeza ya se formó el tema de emprendimiento, en ese momento por teatro, porque yo estudié realmente arte dramático, pero no contemplaba trabajar para otras personas. Yo creo que también fue porque mi padre era empresario, mi tía era empresaria, ¿no? Vengo un poco de familia y no empresarios grandes, porque cuando dicen la palabra empresario suena a soy el dueño de Zara, ¿no? Los autónomos de toda la vida. Ahí está, los autónomos de sobrevivir. Eso siempre ha sido lo que he visto en mi casa y he utilizado de ejemplo. Este país está lleno de pequeños autónomos que le llaman. Exacto, y fíjate, con discapacidad o sin ella, al final cada uno decide, ¿no?, cuál es su camino y ser autónomo es difícil, autónoma en este caso, pero no me va a parar una discapacidad. Lo asumes como una particularidad más de tu persona. Sí, exacto. Yo convivo con una persona que tiene discapacidad. Yo no sé mucho de las palabras que se tienen que utilizar porque en nuestra vida diaria lo llevamos con mucha tranquilidad y bueno, llevamos 20 años juntos y a mí nunca me frenó ni su discapacidad ni nos frenó para hacer nuestra vida, para viajar, para disfrutar. Es decir, todos tenemos una mochila, cada uno de una forma diferente. Sí, además, como hablábamos antes un poco del hándicap y de los prejuicios que te pones tú misma, a veces también te los pones porque crees que la sociedad o el resto de personas no te van a aceptar o te van a mirar con pena o van a tener X ¿no?, contradicciones contigo. Pero no es así, no es así. Muchas veces lo hacemos nosotras más difícil de lo que es. En tu casa con tu madre, que también tenía problemas de audición, y con tu tía, ¿se hablaba lenguaje de signos o con los audífonos? Mira, hasta ha llegado un punto en el que nos podíamos defender sin tener que llegar a hablar en lenguaje de signos, ¿no? Porque nosotras, como te decía, son enfermedades donde hemos perdido audición muy lentamente, en general, ¿vale? En mi caso ha sido un poco más rápido, pero mi tía, mi madre, pues eso, ya son personas de 60 años y entonces ahora es cuando vamos a utilizar el lenguaje de signos, estamos aprendiendo toda la familia porque, claro, ha llegado un momento que los audífonos a ellas ya no les sirven. Ya no es suficiente. No. Entonces nos hemos apuntado a un curso todas juntas, hemos dicho, bueno, aquí llegan las sordas. No pasa nada. Estoy recordando ahora a un amigo que empezó siendo compañero de trabajo de mi marido, se llama Fran, y sus padres son sordos, y estuvo trabajando una temporada fuera, ¿no?, con mi marido en Eslovaquia. Y cuando se encontraba una persona sorda en otro país, a él, que le costaba un poquillo el tema de los idiomas, decía, es que yo con el lenguaje de signos me puedo mover por todo el mundo. Claro.
Exacto. Además es un lenguaje de signos, ¿no? Quiero decir que al final en los signos tú hables el idioma que hables, más o menos puedes llegar a entender la expresividad de las personas gracias a las manos, la gesticulación de la cara. El problema de todo esto es que, por ejemplo, en la temporada de las mascarillas ha hecho mucho daño, porque claro, tú no escuchas, con lo cual ya de entrada la voz no la vas a oír. Si no puedes leer esos labios donde nos fijamos todas las sordas y los sordos, ¿no? Sobre todo, pues eso, mirar esa expresividad que te da de la nariz hacia abajo, ¿no? Porque los ojos también expresan, pero la boca es muy importante para ver qué te están diciendo. Y yo realmente lo he pasado muy mal, pero bueno, mis compañeras, mi familia también. Sabes que al final hemos dicho, ojo, qué importante es. ¿Y cómo se vive una adolescencia con toda la revolución que supone? Pues mira, te voy a contar una cosa que me pasó ayer, y es que yo estoy ensayando una obra de teatro social de mi discapacidad auditiva, ¿no? Es un poco el hilo conductor también, somos 3 actrices, estamos ensayando, la estrenaremos ahora en mayo, en Alicante y en Valencia seguramente, y ayer teníamos en el proceso creativo una serie de calentamientos para recordar esas vivencias y poder luego expresarlas a través de texto, cuerpo. Y ayer me di cuenta de que la adolescencia yo la había pasado por alto en el sentido de no me había dado cuenta de lo difícil que había sido para mí la comunicación en mi instituto. Y entonces ayer, en uno de esos ejercicios, me eché a llorar. Y me decía la chica que dirige, ¿no? La directora Almudena me dice, ¿qué pasa? Digo, pues que me acabo de dar cuenta de que esa época yo no la he interiorizado, ni la he vivido como estoy viviendo ahora esta, ¿no? Donde yo ahora con casi 40 años digo, mira, esto es lo que hay, quiero ayudar a otras personas, estas son mis vivencias, así me siento como mujer sorda. Cuando yo iba al instituto no se lo dije a nadie lo sabía. Entonces, esas conversaciones que yo no escuchaba y me imaginaba, eso me está saliendo ahora, ¿no? Y yo digo, ostras, es que fue difícil, pero yo no lo viví como difícil. Lo quería esconder tanto que ni yo misma lo quise interiorizar. Conectas más ahora con esa tristeza y con esa soledad. Exacto, porque creo que el paso ha sido aceptarlo, aceptar la discapacidad y convivir con ella y hacerme amiga de ella y decir, bueno, estoy sorda, pues cada uno tiene lo suyo, su mochila, como decías tú antes, no pasa nada. Sí, total, en la adolescencia todos nos sentimos diferentes y peores y... Sí, es una época muy difícil, ¿eh? Muy convulsa. No, porque necesitas tener una identidad, no sabes a qué grupo pertenecer, hay muchas emociones, las hormonas, ¿no? El amor, el desamor, es todo como un hervidero de emociones. Pero claro, al final se trata un poco de que las personas tengamos un punto de romper, ¿no? De catarsis y de decir, mira, esto ha pasado, yo soy así, me ha aceptado, da igual que sea con 15, con 20, con 30 que con 60 años, o sea que nunca es tarde para conocerse y para decir, a partir de ahora me lo voy a tomar de otra manera y si puedo enfocarlo a ayudar a otras personas, pues mejor. Que la ayuda a los demás es fundamental y sobre todo si te dedicas a trabajar con otras personas, el pensar que puedes ayudarles con tus experiencias o con tus problemas siempre aporta valor, es un plus. Siempre. Es más, yo me he dedicado al teatro toda la vida, entonces tú imagínate, yo tenía un personaje que se llamaba Tomasa la payasa, muy conocido por la provincia de Alicante, hacía muchísimos bolos, tú imagínate sorda, ¿no? Cómo me apañaba yo para escuchar a los niños, lo que me decían, me inventaba cosas, yo le llamo el delirio de las sordas, que es que no lo entiendes, entonces te inventas lo que te están diciendo. Claro, con el personaje de Tomasa la payasa iba genial eso. Eran gags donde yo no entendía lo que decían, lo decía de otra manera y los niños se reían un montón. Yo decía, si supierais que lo estoy haciendo de verdad porque no me entero, no os escucho, ¿no? Y eso es curioso porque dices tú, fíjate cómo he llevado mi vida, esa discapacidad escondida, pero que al final salía, quisiera o yo o no quisiera, de forma tan cómica. Es tragicómico porque tiene un componente de tristeza también, pero tú supiste sacar el lado cómico del asunto. Sí, además si lees mi biografía de Instagram o en mi web, yo siempre pongo tragicomedia para tus redes sociales, ¿no? Yo creo que doy un poco de tips de varios tipos a la hora de crecer en redes sociales, pero a través del desarrollo personal de cada empresaria o cada emprendedora, ¿no? Entonces yo siempre digo que soy muy tragicomedia.
¿Y notas mucha diferencia a nivel laboral de cómo te relacionabas antes con tus clientes, antes de hacer visible tu discapacidad auditiva? ¿Notas diferencia con respecto a ahora? Sí, porque a la hora de trabajar, si yo no entendía algo en las reuniones presenciales o a nivel, pues eso, por Zoom, me callaba y no decía que quería que me repitiesen eso que habían dicho, ¿no? Entonces, al final, yo no me enteraba de eso y se quedaba como una duda que luego no quería yo misma resolver porque no quería que se dieran cuenta de que no me había enterado por algo en concreto, ¿no? En este caso porque estaba sorda. Entonces, al final, lo que pasaba es que parecía muy poco profesional. Si tú en una reunión no recibes bien lo que te está comentando el cliente, luego esas dudas que se generan cuando no lo haces bien, el cliente piensa que eres poco profesional. Ahora, por ejemplo, yo en todas las reuniones, nada más empezar, lo digo: oye, mira, que soy sorda, aunque llevo audífonos, y siempre hago alguna broma, ¿no? Voy a sacarme la trompetilla si no te escucho bien para... Porque pasa una cosa con nosotras. Mira, cuando estamos por la calle o conocemos a alguien nuevo, nos da vergüenza, o en mi caso, por ejemplo, que nos tengan que repetir las cosas, ¿no? Porque la gente cuando repite las cosas, sin darse cuenta, grita más, está como incómoda. Pero esto no es porque lo hagan a propósito, sino porque es así, es que al final pues tienes que repetirlo tanto, ¿no? Entonces yo, para que ya no pase eso, que es una situación muy incómoda, nada más conocer a alguien, ya lo digo. ¿Vale? Y la reacción de la gente, pues algunas personas te hablan normal, otras te gritan más, otras te miran más a los labios, pero al final estoy segura, ¿no? Y digo, bueno, ya lo saben y entonces a partir de aquí la conversación va a ser más fluida y una zona más segura, ¿no? De comunicación. Y más confort, porque tú estás enseñándote tal cual eres. Exacto, sí. No escondo ya la discapacidad. Incluso para la persona que está al otro lado, porque en el curso de podcast que comentábamos antes, en tu intervención fue lo primero que dijiste: soy Alba y soy sorda, ¿no? Sí. Y claro, a mí me flipó mucho porque en mi familia hay varios casos de sordera. No es lo mismo como se vivía hace 40, 50 años que como se vive ahora, pero sí que condicionó mucho la vida de mi familia, porque mi abuelo se cayó de un caballo y se quedó sordo, se rompió los 2 tímpanos. Y mi abuela se enamoró de él ya sordo. Y mi abuela era de una familia bastante adinerada, pero no querían que se casara con el sordo. Entonces mi abuela se casó con el sordo y fue desheredada. Es una historia bonita de amor, pero al mismo tiempo es cruel. Sí, es tragicomedia, ¿no? También un poco, porque al final es que no querían que se casara con el sordo, pero ¿qué problema hay? ¿No? Porque el sordo al final está mal visto, es un personaje, es ¿no? Una especie de prejuicio hecho ser humano, ¿no? El sordo, y no solo los sordos, mucho más. Pero con esto te vengo a decir que es como, bueno, queremos lo mejor para nuestra hija y una persona sorda no lo es. No lo es. Yo creo que esa visión sí que ha cambiado. Lo comentaba el otro día con mi marido. Yo tengo una hija de 22 años y creo que ellos son mucho más libres con su sexualidad, con su identidad, la relación con su cuerpo. Creo que en ese sentido se ha avanzado mucho, se acepta mucho más la diversidad. Hay muchas cosas que ellos se plantean y asumen y dan por hechas que para nosotros eran como de otra galaxia. Y jolín, yo tengo 45 años, tampoco soy tan mayor. No, sí tenemos casi la misma edad. Realmente, mira, yo decía el otro día a mi madre, porque entró al médico y el médico pues le dijo algo y ella no lo escuchó bien. Y ella pues no dice que es sorda, ¿no? Lo que hablábamos de las edades, de las generaciones. Y claro, el médico le gritó porque pues entendió que no escuchaba bien esta señora, pues le voy a alzar la voz, ¿no? Y cuando salimos de ahí le decía: mamá, pero pues tú ¿por qué no lo dices? Porque ya de entrada si lo dices, pues como que va a cambiar un poco la cosa, ¿no? Porque la comunicación va a ir más fluida y al final es el médico y tú te tienes que enterar bien de lo que te dice un profesional de tu salud. Ya no te estoy diciendo ni siquiera que lo digas en el banco o a personas que a lo mejor tú no lo quieres decir, pero en el médico. Y ella es que es de otra generación, entonces no quiere empezar diciendo eso porque ya de entrada piensa que le van a poner una barrera, ¿no? No entiende que ahora es lo que tú decías, que las generaciones que vienen detrás, que ya lo ven normal, que ya lo ven de otra manera, que no pasa nada. Y despiertas la empatía de la otra persona. Sí, exacto. Y también te digo que muchas veces nos ponemos barreras a nosotras mismas, ¿no?
Porque, ¿por qué no voy a decirlo? Para que no me traten de otra manera. Sí, pero el tratarte de otra manera no quiere decir que una persona no pueda ser empática contigo, ¿vale? No siempre el que te traten de otra manera es negativo. Es el clásico de ir en el tren o en el autobús y cederle el asiento a un anciano o una anciana. Es educación básica. Eso es. Y luego lo que pasa con estas enfermedades de audición es que no se notan. No parece que tengamos nada, porque visiblemente tú me ves normal, digo normal entre comillas porque ya sabemos esto cómo va, lo de la palabra normal, pero tú me ves una persona, pues nada, así, sin más, ¿no? Una persona con dificultad, no sé, de visión, ¿no? Que no ve, pues va con el bastón, pues lo ves, ¿no? Que tiene esa discapacidad o esa dificultad, pero la gente que está muy sorda, no se ve. No se percibe. Claro, no se percibe igual. Entonces, a veces cuesta mucho decirlo, ¿no? Que soy discapacitada. La gente dice, no, si yo te veo normal, entre comillas, normal. Y dices, sí, bueno, esto va más profundo que me puedas ver normal. Y decías antes que desde bien niña, o sea, desde bien pequeña, tienes un idilio, ¿no? Con las letras y con el teatro. Sí, madre mía. Mira, yo creo que nací ya artista o actriz o llámalo como quieras. Siempre he estudiado Bellas Artes, he estudiado arte dramático. Siempre he tenido como esa creatividad que necesitaba expresar. Y es más, ahora que han pasado tantos años, me doy cuenta de que estaba buscando la forma de expresión. También estudié doblaje, también estudié maquillaje de efectos especiales y todo eso yo creo que era un poco Alba que se estaba expandiendo y buscaba esas formas de contar todo lo que llevo dentro. Fueron experiencias únicas, preciosas. Yo siempre digo que hay que probarlo todo en la vida y sobre todo si eres así multiapasionada, ¿no? Porque me acuerdo que mi padre me decía, aprendí de todo, maestra de nada, tienes que centrarte en algo. Solamente en un tema, en una cosa, en una carrera, en unos estudios. Y yo decía, ¿pero por qué? Si es que a mí me gusta probar de todo, no todo se me da bien. Bueno, pues aprendí de todo, maestra de nada, no pasa nada, ¿no? No tengo por qué especializarme en algo en concreto. Y eso me ha dado la oportunidad de trabajar ahora a los niveles creativos que trabajo de marketing digital, ¿no? Porque tengo clientes de todo tipo y esos clientes necesitan una lluvia de ideas creativas de ciertas vertientes que si yo no hubiera estudiado todo esto, no podría ofrecerlo. De algún modo, todas esas piezas del puzzle que tú ibas encontrando o buscando han conformado tu realidad y tu marca personal. Han encajado de una forma poética, ¿no? Al final, cuando tú eres adolescente, joven, empiezas a estudiar, no sabes qué te gusta, no sabes por dónde ir y vas probando, ¿no? Es una época muy difícil, porque claro, no solo por la presión de tus padres que te dicen, céntrate en algo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser de mayor? Esa pregunta de ¿qué quieres ser de mayor? Yo la cambio siempre, digo, ¿qué quieres hacer de mayor? ¿No? Es al final un poco el cambiar esa imagen que tenemos de la generación anterior, donde tenemos que ser todos tan correctos, todo tiene que estar tan perfecto de cara a la galería, de cara a la sociedad, ¿no? No digas que eres sorda, estudia algo, cásate, ten hijos, vida perfecta, todo eso ya está cambiando mucho y ya todo va un poco fluyendo sobre lo que tú sientes. Hay que entender a la otra generación también, porque muchos de ellos tuvieron toda su vida laboral en la misma empresa. Sí. Y tenían un único objetivo, que era llevar dinero a casa, de lo que fuera. Sí. Y entonces solo podían hacer una cosa. Nosotros tenemos mogollón de opciones. Puedes estudiar algo, tener un montón de hobbies. Muchas veces me pasa al principio de curso con las actividades extraescolares, que mis hijos, mi hija sí que tiene una pasión desde niña con las manualidades y tal, de hecho estudió Bellas Artes como tú, y mi hijo con los videojuegos. Pero a la hora de buscar las actividades digo, Dios, es que hay tanta oferta y no sabes por dónde empezar. Ni tanto ni tan calvo, ¿no? Es como... Entonces decía yo, como madre, digo, a lo mejor es mi hija. Si la meto, imagínate, que nunca fue, en esgrima, le va a flipar. Pero claro, hay tantas opciones que ¿cómo sabes cuál es la correcta? Y como madre siempre intentas potenciar aquello que crees que a tus hijos les hace felices o se les da mejor, o una de las dos o las dos, que pueden coincidir o no. A lo mejor te flipa el fútbol, pero se te da fatal, ¿no? Entonces, para mí como madre, uno de los trabajos más difíciles fue llevarles a espacios que a ellos les aportaran creatividad, un lugar en el que ser ellos mismos y sentirse libres, encontrar ese lugar. Eso es, pero tú como madre has apoyado el que encuentren ese lugar dándoles opciones. El problema es cuando no te dan a elegir ni te dan espacio a encontrar ese lugar y te imponen
algo que ellos creen que deberías hacer, ¿no? Al final llega un momento en el que eso para ti se convierte en un problema muy grande. Ya no es probar a ver qué me gusta o no experimentar, sino pues una imposición, soy adolescente, no quiero hacer esto, pero me lo están obligando a hacer, con lo cual se convierte en una rueda de hámster de la que no puedes salir. Y hoy en día, al haber tantas cosas, sí es verdad que tenemos demasiada infoxicación, ¿no? Sí. Estamos intoxicados de todo, extraescolares, a nivel, bueno, redes sociales, a nivel información de todo tipo. Y es verdad que hay que ahora aprender a filtrar. O sea, es decir, antes era lo que había y ahora es vamos a filtrar porque hay demasiado. Nos hemos ido de un extremo a otro, ¿no? En nuestra casa, por ejemplo, hay raqueta de tenis, raqueta de bádminton, raqueta de ping-pong, guitarra, bicicleta, balones de fútbol, de baloncesto, tableros de ajedrez. O sea, es que han hecho de todo. Y cada año cambiaban de actividad, iban probando. Ya dirá la vida si era lo que necesitaban o no. Antes yo creo que quizás se pensaba más en lo que correcto y ahora buscas más lo que necesitas. Justo eso te iba a decir. Estabas diciendo, pero ¿sabes qué pasa? Que al final era lo correcto versus lo que estoy explorando porque no sé exactamente dónde puedo sentirme bien o feliz. Y que la vida son etapas, ¿eh? Que pasas un verano en bicicleta y cuando vuelves al cole lo mismo quieres ya sacarte el carnet de la moto, ¿no? Lo pensaba antes cuando decías ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Pues yo no lo sé aún. Fíjate, ¿ves? Es que es una palabra, es una frase que no me gusta, ¿no? Porque ¿qué quieres ser? Y yo qué sé, ya veremos. ¿Qué quiero hacer en la vida, no? Quiero pues en esta etapa hacer esto y en esta otra y ya está. El ser ya se irá viendo, ¿no? Sobre la marcha cuando vayamos fluyendo como personas. Me llama mucho la atención que tú hayas emprendido desde tan joven, porque el proceso habitual, por lo menos en nuestra época, era directa a trabajar por cuenta ajena, si no te convencían tus padres para que prepararas una oposición, que todos o la mayoría lo intentaban. Y ahora estoy conociendo gente más joven desde que emprendí hace unos meses. Es verdad que el panorama socioeconómico actual tiene muchísimas más opciones que antes y ya directamente emprenden. Pero así de nuestra generación me llama la atención, no conozco muchas personas. Sí, pues es que yo creo que lo tenía un poco intrínseco y ya te digo, por esto de que mi familia emprendía y eran todos emprendedores, ¿no? Y porque yo soy un alma, creo que no libre, porque eso no lo podemos ser ninguno al final con esta sociedad y con nuestros propios prejuicios, pero sí quiero explorar yo misma a mi ritmo, ¿no? Lo que me puede deparar la vida. Y cuando pensaba en trabajar por cuenta ajena, decía, esto no lo voy a poder hacer. Prefiero todos los aspectos negativos que te da el emprender o el ser autónoma, cuando lo positivo que me está dando el ser autónoma es algo mucho mayor, que le estoy sacando más rendimiento que si trabajara por cuenta ajena. Esto no quiere decir que sea fácil. No lo es. No es nada fácil. Y que no es para todo el mundo. No. Se puede probar y que puedes no ser válida y puedes volver a trabajar por cuenta ajena. No pasa nada. Yo animo a todo el mundo a que lo haga. Pero no todo el mundo sirve para ser empresario. Yo estoy totalmente de acuerdo. Trabajé más de 20 años por cuenta ajena, ahora llevo solo unos meses emprendiendo y no descarto en algún momento volver porque es muy exigente a nivel de mentalidad, de sacrificio. Cada día te levantas con un problema distinto o con un reto, ¿no? Sí. Que a veces es estimulante, pero al final acaba siendo muy agotador toda esa suma de retos, ¿no? Toda esa suma de retos lo que hace es pues anularte un poco la energía con la que te levantas por la mañana, ¿no? Porque al final no son cosas que sean negativas para tu vida, porque son retos, ¿no? Como decías, tú es estimulante, pero claro, ves sumando todos esos retos y después, sobre todo, el no desconectar, porque como tú trabajas o desde casa o es tu propio negocio, tú cuando llegas a casa, tú sigues pensando en esos retos tan maravillosos, ¿no? Y al final dices, estoy agotada. ¿De qué? Pues es que es de eso, de pensar todo el rato en mi negocio, en cómo avanzar con mi negocio, en ideas nuevas para mi negocio, en problemas o bloqueos que te están saliendo, ¿no? Y otra cosa es el tema de las emprendedoras creativas. Esto ya es, vamos, un plus. Porque las emprendedoras creativas necesitan un espacio para crear y otro para realizar todas las tareas y áreas de una empresaria, digamos, de otro tipo, ¿no? Que no sea creativa, que tenga que crear, pues eso, imagínate, un collage,
obras de arte, manualidades, cosas que hay que vender únicas, piezas exclusivas. Yo tengo muchas clientas que se dedican a gestionar su propia empresa, pero luego tienen que tener esa dualidad para poder crear cosas muy chulas que puedan vender, que puedan gustar, ¿no? Tú además acompañas a todas esas empresas o negocios a crecer y tienes también que ponerte en su lugar porque son de sectores diversos, de nichos distintos. Sí. Al principio de emprender todo digital, ¿no? Porque yo hubo un momento que desde en la empresa de eventos donde trabajaba más las producciones artísticas, los maquillajes de fantasía, a nivel, pues eso, doblaje, todo eso lo tuve que dejar aparte por el tema de la audición, porque llegó un momento en el que yo ya no me defendía con todo esto y lo reconvertí a digital, a trabajar desde casa y a gestionar redes sociales de diferentes clientes, de diferentes áreas con esta creatividad, ¿no? Pues al principio cogía todo tipo de clientes. Entonces, desde un bufete de abogados hasta una persona que imparte clases de mindful, psicólogos, una productora de música, o sea, un poco de todo. Y era un batiburrillo donde yo tenía que pensar todas las semanas qué estrategia tenían que seguir esos clientes la semana siguiente, ¿no? Imagínate el hervidero que tenía en la cabeza, un montón de ideas, ¿no? Ahí de repente, y que fueran creativas, no ideas, porque claro, si me distingo por algo es por eso. Y entonces aprendí a filtrar y a decir, vale, voy a elegir algunos clientes más concretos de cosas que me llenen más a mí, porque así voy a dar el 100% de esta creatividad o de estas ideas que necesitan, ¿no? Para sus estrategias. ¿Y qué planes tienes a medio plazo para dominar el mundo? Para dominar el mundo como Skeletor, ¿eh? Es de nuestra época. Es lo que te falta. Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo ahora estoy sufriendo sufriendo, no vamos a decir sufriendo, vamos a decir que es apasionante la transformación. Experimentando. Exacto. Que es que me estoy dedicando mucho más a mis proyectos personales. Por ejemplo, el podcast. Por ejemplo, un libro que estoy escribiendo también del tema de la pérdida de audición y una vida de emprendedora y de creativa y con pérdida de audición, ¿no? Y todo eso me ha dado la oportunidad de dejar un poco de trabajar tanto, dejar algunos clientes y quedarme solo con un volumen más pequeño de trabajo para volcar toda esa creatividad y hacer proyectos más personales que luego también se pueden convertir en negocio, porque al final yo vivo de mí, ¿no? Y tengo que vivir, por lo tanto tengo que rentabilizar todo lo que hago. Pero este nivel que estoy, digamos, ahora trabajando es algo más profundo, ¿no? Y de otra forma. Yo ya no quiero solo ser social media manager. Yo ahora quiero ayudar a otras personas a identificarse con mi historia y a regalarles una experiencia donde ellas puedan decir, ostras, si esta chica ha podido hacer estas cosas, sean más o sean menos, ¿por qué yo no? Un poco más labor social, de concienciación. Sí, lo que estoy haciendo es llevar un poco la empresa a emprendimiento social. Qué guay, me parece súper interesante porque al final aquello que decían de una imagen vale más que 1000 palabras es verdad. Cuando tú ves una persona igual que tú, en tus mismas circunstancias y que ha conseguido una serie de cosas, eso te empodera porque dices, pues a lo mejor yo también puedo, ¿no? Si me rodeo de las personas adecuadas o si me dirijo por el camino, ¿no?, que me corresponde. Que yo veo gente también que se frustra mucho y le echan la culpa de todos sus problemas o a otras personas o a circunstancias que no pueden controlar. Entonces, pero como que es una salida fácil, entre comillas, refugiarte en mi discapacidad, mi sordera, cuando hay gente ciega, sorda, muda, como decía Shakira, ¿no? Que realmente dominó el mundo. Sí, y además, mira, a veces no tiene por qué servirte de ejemplo mi vida como tal. Ha conseguido esto, es creativa, ha sido payasa, no, sino que te puede servir de inspiración para conseguir otras cosas diferentes, ¿no? Al final la cuestión es que dejes de machacarte a ti misma porque tienes una discapacidad o porque ya sin discapacidad piensas que no puedes conseguirlo. El famoso síndrome de la impostora que tenemos todas, con discapacidad o sin discapacidad. Eso es, yo tengo muchas clientas que al final me dicen, es que no sé, yo digo, vamos a ver, está claro que no todo el mundo sirve para emprender, pero emprender es un camino que te va a dar otras cosas también, no solo vivir de tu negocio, sino otras posibilidades, colaboraciones, otros proyectos creativos, lo que sea. Quiero decir, tú ve e inténtalo, sin excusas.
Luego ya veremos dónde llegas, ya veremos la forma en que lo haces para llegar y si llegas o no llegas, pero tú inténtalo porque si no lo intentas vas a estar toda la vida pensando que no lo has conseguido por tu discapacidad, por otras personas o porque es que yo no valgo. Es una vía, hay muchas más. Sí. Y tampoco tenemos por qué estar, lo que decíamos antes, todo el tiempo en la misma vía. Puedes emprender una temporada, trabajar por cuenta ajena, teletrabajar. Es que hay un montón de opciones. Sí, esto es como, hay gente que dice, es que en Instagram esta chica se dedicaba a, no sé, tips de Instagram y ahora es coach. Digo, pues mira, pues sí, pues hay gente que le pasa eso y que va variando, evolucionando y cambia de opinión, pero es que somos seres humanos. ¿Dónde está que no tengamos derecho a esa evolución como personas y como profesionales? Hombre, yo lo agradezco mucho porque yo hace 25 años que no había por dónde cogerme. Es que encima, claro, cada una con su personalidad, ¿eh? Ahora, bueno, no es que sea ahí una cosa tal, pero oye, algo aprendes, ¿no? Y sobre todo con el desarrollo profesional, pues personalmente también aprendes un montón de cosas de ti, de los demás, de las ventas, bueno, pues de un montón de cosas. ¿Sabes qué pasa? Que te da la sensación de cobardía, como decías tú antes, que no me gusta utilizar la palabra cobarde, ¿no? Y es una sensación de cobardía porque como estamos tan acostumbradas a querer ser tan perfectas, ¿no? Persona perfecta, Instagram, fotos increíbles, sitios y lugares mágicos, una vida envidiable, como profesional la mejor, expertise, llego hasta aquí, mira qué alto voy, o sea, llega un momento en el que tú misma dices, ostras, pero madre mía, es que claro, ¿cómo no voy a tener síndrome del impostor? Lo que pasa es que me están vendiendo una vida irreal. No es realista para nada. Entonces yo misma me acobardo. Y digo, pues, ¿para qué voy a hacer esto? Pero tú sabes para conseguir eso qué currazo. Y lo que pasa es que no tenemos que compararnos, porque en la comparación es odiosa, que si una compañera ha llegado hasta arriba, tú puedes llegar hasta otro lado, no es arriba y abajo, es diferente es el camino, ¿no? Diferencias en ese proceso, en esos zapatos, no todo el mundo va con los mismos zapatos. Oye, me están entrando muchísimas ganas de escuchar tu podcast, tienes que ponerte manos a la obra. Qué guay, estoy ya en ello, ¿eh? Lo que he hecho han sido guiones, porque ten en cuenta que ahí hay mucho que contar y no todo va a salir, ¿no? Porque al final hacer un podcast, estamos aprendiendo tú y yo también sobre la marcha, ¿no? Con el curso, bueno, tiene su miga, es apasionante, ¿no? Y quiero hacerlo de manera que de verdad que a la gente le guste escucharlo, tenga esa discapacidad o no. Poder llegar a todas las personas que les puede interesar. Exacto, sí. Bueno, pues vamos a ir finalizando ya con las dos últimas preguntas que le hago a todas las personas que pasan por aquí. La primera es, ¿con quién te tomarías un café? ¿Con quién? Buah, con tanta gente. ¿Sabes lo que pasa? Que yo me sentaría en una cafetería y que pasaran todos. Citas rápidas, media hora. Sí, exacto. El mundo mundial que pase. Mira, yo me tomaría un café con Andreu Buenafuente. Eso tiene que ser para verlo, hija. Tiene un bagaje, una cultura es impresionante. A mí me encanta también. Sí, y que me contara su vida, solamente eso, ¿sabes? Pero esa forma de tomarse la vida tan cómica, sacar el lado de risa, todo, y decir, ostras, ¿cómo puede hacer este hombre chistes de todo, no? Pues eso. De comunicar de esa manera tan cercana y tan amable, ¿no? Exacto. ¿Y recuerdas quién es la última persona con la que tomaste café? Contigo, hoy. Bueno, y sin ser yo, Y sin ser tú, sí, ayer me tomé un café con mi mejor amiga. Y además nos pusimos al día con todo y grabamos unas stories que tenéis que verlas. Porque vamos, yo digo, hija mía, pues somos un dúo cómico. ¿No te pasa que cuando te juntas con una amiga de toda la vida, porque además es amiga de toda la vida, te vuelves como una niña de instituto? Empiezas a reírte por todo, te acuerdas de las cosas del barrio, de no sé qué, y dices, tu madre mía, si parecemos quinceañeras. Pues esa relación tengo yo con ella y cada vez que nos juntamos a tomar un café es como una aventura. y estáis cerquita. Sí, ahora sí. Yo antes estaba en Asturias, entonces no la tenía tan cerca, pero ahora vivimos a 20 minutos la una de la otra y son amistades de toda la vida que bueno, no se deberían perder, ¿no? Por tonterías sobre todo, pero que habría que trabajar más en cuidar a esas amistades.
Yo soy afortunada, tengo una amiga así, pero vivimos a 100 kilómetros y nos vemos bastante menos de lo que nos gustaría. Ya, es que nos metemos en el bucle, ¿verdad? De no tener tiempo, y es verdad que no es por no ver a la gente, es porque, bueno, estás con tu vida, ellos con la suya, es como muy difícil sacar algo de tiempo para eso, pero al final hay que hacer el esfuerzo como sea, ¿no? Sobre todo porque yo, por ejemplo, que no escucho bien, yo siempre digo, ostras, cuando llegue el momento en que no escuche nada y no puedo escuchar a mi mejor amiga contarme 4 tonterías y arreglar el mundo, qué triste va a ser eso. No quiero que llegue ese momento, por tanto, hago el esfuerzo de sacar tiempo para ellas. ¿Piensas mucho en ese momento? No mucho, pero sí que aparece. Sí que aparece sobre todo pues cuando veo a mi madre, gente mayor, ¿no? Y sobre todo pensando que yo voy con un proceso más acelerado que ellas. Entonces, creo que eso me está ayudando, fíjate lo que te voy a decir, a vivir la vida mucho más intensamente que si no tuviera discapacidad auditiva. Tendrás más herramientas también. Y tengo el pensamiento de decir, vale, esto va a pasar porque ya lo he aceptado y lo he interiorizado, y entonces ahora saboreo mucho más cada minuto y me doy cuenta de que estoy registrando los sonidos en mi mente. El mar, el aire, me quedo un rato escuchando y como que se queden ahí, por favor, en el cajón para cuando no pueda escucharlos, que los pueda recordar. Qué bonito y qué triste a la vez. Tragicomedia. Y vas a tener razón, creo que ya tenemos nombre para el episodio. En este café, tragicomedia hoy. Estamos llegando al final, no sé si hay alguna cosa que se nos haya quedado por ahí que quieras añadir. Yo al final pues invito a que escuchen mi podcast cuando esté para que todo esto, si les ha gustado, que quede un poco más organizado, ¿no? Es un podcast que va a hablar de la vida desde el principio hasta el momento actual, con todas estas cositas que han ido saliendo ahora, y si puedo ayudar solamente una persona, no solo con el podcast, sino con la conversación que hemos tenido tú y yo y la oportunidad que me has dado, yo ya soy feliz. Es una bonita reflexión para finalizar. Yo lo compartiré desde el perfil del podcast que se llama Quedamos para un café. El primer episodio y los muchos que vendrán, pues os iré contando todo lo que publica Alba Bonet, porque seguro que vale la pena escucharlo. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir a charlar este ratito conmigo y ponérmelo tan fácil. Bueno, pues por ello, por todo lo que os pongáis en la cabeza, que seguro que con trabajo y con esfuerzo y con alegría y tristeza, ¿no? Tragicomedia sale. Un abrazo, bonita. Un abrazo, besitos. Para no perderos ningún episodio ni las novedades de este podcast, os invito a que nos sigáis en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, todo con el mismo nombre. Quedamos para un café. ¡Hasta pronto!